Hola Clara, antes de nada queremos darte la bienvenida a nuestra querida caverna y lo primero que te vamos a pedir es que te presentes ante nuestros oyentes para que te conozcan un poco mejor. Bueno, hola a todos. Lo primero, daros las gracias por haberme invitado a estar hoy con vosotros. Y nada, bueno, me presento. Yo soy Clara, soy médico residente de neurología y trabajo en el Hospital La Paz. ¿Qué fue lo que te llevó a empezar tus estudios de medicina? Bueno, pues realmente no recuerdo cuándo empecé a plantearme ser médico, ¿no? Yo creo que es algo que desde pequeña pues siempre me ha interesado. Inicialmente me inclinaba mucho por la psicología y yo creo pues que a raíz de ahí, tirando del hilo, al final pues he terminado decidiéndome por la medicina. Sobre todo yo creo que también por las ganas, ¿no? O la motivación de comprender cómo funcionamos y por qué lo hacemos de esa manera, ¿no? Y bueno, pues además, por supuesto, siempre me ha parecido muy bonita y muy importante esa parte de poder ayudar y acompañar a las personas en algo tan difícil como es la enfermedad. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en La Paz y cuál es tu labor en el hospital? Yo llevo 2 años trabajando en La Paz, ya a punto de empezar mi tercer año de residencia, ahora a finales de mayo. Soy médico residente y el objetivo principal de esto es formarme en la especialidad que he elegido, que es la neurología. Y esto lo conseguimos pues a base de trabajar y trabajar y estudiar mucho, la verdad. Mi residencia se organiza en 4 años, que se quedan bastante cortos y en los cuales pues tenemos rotaciones por distintas áreas de nuestro servicio y también de otros que son importantes para completar un poco pues eso, nuestra formación como neurólogos. ¿Qué opinas sobre que en un país convivan sanidad privada y pública? Bueno, esta pregunta me parece bastante difícil. A mí personalmente no me parece mal. Todavía tengo muy poco conocimiento real sobre el funcionamiento de la sanidad privada y sobre muchas otras cosas, como para dar una opinión muy fundada, ¿no? Creo que está bien que haya opciones y al final la sanidad privada es una de ellas. Tenemos suerte de vivir en un país en el que no nos vemos obligados a tener un seguro médico para poder acceder a una atención de calidad, pero que sí tenemos esta opción para los que se lo puedan permitir o que quieran permitírselo simplemente. Creo que la sanidad privada ofrece ciertas ventajas desde el punto de vista del paciente, desde una atención quizá más personalizada a mejores instalaciones y más comodidades, ¿no? Habitaciones individuales, por ejemplo, que en muchas zonas de la sanidad pública no se tiene y que al final pues hacen que lo que es la experiencia de la estancia hospitalaria en ese sentido sea mejor. Otra ventaja son las listas de espera, ¿no? La posibilidad de ser atendido en un corto periodo de tiempo, evitando las interminables listas de meses de la sanidad pública, pues creo que es algo positivo para el paciente que pueda acceder a ello. Por supuesto, pues estoy segura de que tiene tantas ventajas como inconvenientes, aunque de esto tampoco sé lo suficiente como para opinar. Desde un punto de vista profesional, no tengo un conocimiento de cómo funciona o de hasta qué punto los médicos tienen más o menos condicionantes a la hora de trabajar. Pero bueno, sí que es verdad que para nosotros al final es una opción más de trabajo y en muchos casos los médicos nos vemos obligados también a recurrir a ello, ¿no? Para poder tener unos ingresos algo más decentes. Al final, nunca la medicina ha sido una profesión justamente remunerada, ¿no? Al fin y al cabo. Clara, ¿tú qué opinas de tener un ministro de Sanidad cuyos estudios consisten en una licenciatura de filosofía y en un máster de dirección de empresas y cuya experiencia política es de 20 años en el ayuntamiento de su pueblo natal? Bueno, yo creo que la pregunta se contesta por sí sola, ¿no? La verdad es que me parece francamente mal y creo que dice mucho de la importancia que da el gobierno a la sanidad de nuestro país. Creo que ser médico y haber trabajado en relación con el sistema sanitario pues deberían ser requisitos fundamentales para este cargo. Y por supuesto, además, tener una buena formación en gestión, porque al final son ellos los que tienen que ser capaces de tomar este tipo de decisiones y de gestionar los recursos de forma que, pues, que consigan cubrir las necesidades de que tiene nuestro sistema y al final pues cómo vas a poder hacer eso bien si no conoces de cerca cuáles son esas necesidades del día a día del entorno sanitario, ¿no? Yo creo que dirigir y gestionar un sistema sanitario como el nuestro evidentemente debe ser algo tremendamente difícil, pero si además no has tenido contacto con el sistema sanitario ni te has formado en ello, entonces ya sí que me parece inviable. ¿Nos podrías decir en qué estado se encuentra tu sector a nivel laboral?
Yo creo que en este momento hay mucha incertidumbre. No es algo que conozca de primerísima mano, pero al final todos los años vemos como nuestros residentes mayores, que nada seremos nosotros, se acercan al final de la residencia llenos de dudas, de incertidumbre y de miedo, ¿no? Porque al terminar este periodo tan largo, después de 6 años de carrera, uno de MIR y 4 o 5 de especialidad, lo que te espera es el paro, ¿no? Simple y llanamente. En los últimos años sí que he visto cómo muchos se ven obligados a desplazarse fuera de su comunidad para tener un contrato decente y otros pelean por conseguir una beca que le llegue para unos meses y un contrato de guardias para poder complementar sus ingresos. O bien un contrato de intensificación al 50% en el que al final acaban trabajando como si fuera el 100%. Con suerte también tienen contratos para cubrir la baja de algún otro compañero o contratos temporales tras los cuales no tienes ni idea de qué va a pasar, ¿no? En resumen, yo creo que estos primeros años tras terminar la residencia, la sensación es de que vas de búsqueda en búsqueda y así sucesivamente y todo para tener un sueldo escasamente agradecido, ¿no? En comparación con las horas de esfuerzo y de trabajo invertidas. Yo creo, y un sueldo que por cierto es irrisorio en comparación con muchísimos otros países realmente. Actualmente hay muchísimas personas que han sido contratadas con motivo de la pandemia, no solamente médicos, claro, y muchas que se han tenido que desplazar de comunidad solamente para esto, o bien que están trabajando en ámbitos que no son para lo que se han especializado y que a un día de que finalice su contrato con letra pequeña todavía no saben si van a ser renovados o no. Creo sinceramente que no saber si dentro de 1 o 2 días vas a tener que ir a trabajar o a solicitar el desempleo es una vergüenza. Como mucha gente demanda ahora mismo, creo que todas estas contrataciones que se han hecho sí que deberían mantenerse, o por lo menos en la mayoría, para intentar reforzar precisamente los sectores que se han visto más desprotegidos durante este tiempo, como puede ser la atención primaria y las residencias de ancianos, por ejemplo, ¿no? Entre otras cosas. ¿Cuál es tu opinión sobre el sistema sanitario español? Creo que tenemos un muy buen sistema sanitario, ¿no? Un sistema universal que ofrece atención a todo el que lo necesita. Creo que es un privilegio que no todos valoran. Y además sin estar sujeto a condiciones ni restricciones como podríamos tener en el caso de las pólizas de seguro que ofrecen las aseguradoras, ¿no? Por ejemplo. En mi opinión es un sistema bien estructurado, aunque quizá potenciado de forma desigual, ¿no? Tenemos un sistema de atención primaria que abarca pues eso, los centros de salud y que asume la mayor parte de la atención sanitaria y al final es el filtro inicial para la derivación de pacientes al sistema de atención especializada, ¿no? Que son los centros de especialidades y los hospitales. La red de atención primaria es tremendamente importante para poder hacer una adecuada gestión de los recursos sanitarios que tenemos y por lo tanto deben tener las competencias y los medios para poder hacer esto de forma adecuada. ¿Y por qué digo que creo que está potenciado de forma desigual? Pues el mejor ejemplo es que, mira, actualmente, tras 3 meses de pandemia, los centros de salud todavía no tienen los medios para poder hacer test a los pacientes que tengan indicación. ¿No? O están empezando a tenerlos y no será por falta de tiempo para organizarlo. Entonces, bueno, estoy segura de que esto ha sido uno de los factores que ha contribuido a la sobrecarga brutal de los hospitales. No puede ser que una parte tan importante del sistema sanitario como es la atención primaria no tenga personal y recursos suficientes para hacer este tipo de actuación médica. Y yo creo que, bueno, al final este es solamente un ejemplo de las limitaciones que tienen los médicos de atención primaria. Sí que me gustaría hacer mención a algo que creo que es muy importante para que un sistema sanitario como el nuestro pueda funcionar plenamente y que podamos atender de forma adecuada a los que realmente lo necesitan. Y me refiero a la educación sanitaria. La otra cara de tener un sistema universal, gratuito, entre comillas, y garantizado, es que en muchas ocasiones se utilizan mal. Y esto lo vemos todos los días en las urgencias hospitalarias cuando tenemos una sala de espera llena de gente, de la cual un porcentaje importante no necesita esa atención urgente, ¿no? Esto al final hace que no podamos atender de una forma adecuada a los que sí que lo necesitan, ¿no? Y yo creo que esto es porque no se le da la suficiente importancia desde pequeños a la educación sanitaria. La sociedad se está dando cuenta, por culpa de esta crisis sanitaria,
que para que un hospital funcione no solo hacen falta médicos. No, evidentemente no solamente hace falta médicos, de hecho, pues hace falta un ejército de trabajadores que cada día ayudan a mantener el funcionamiento de un hospital, ¿no? Y que de hecho, pues al final todos son una parte fundamental del mismo y que sin ellos esto no podría hacerse de la misma manera, ¿no? Y me refiero pues a médicos, enfermeros, enfermeras, auxiliares, celadores, personal de limpieza, nuestros administrativos y administrativas que nos gestionan todas las citas, pruebas, consultas, etcétera. Los gestores y directores médicos, ¿no? Que también son fundamentales, claro, para que todo esto se mantenga y pueda seguir, ¿no? Y pues probablemente un largo etcétera de muchas más personas que ayudan, ¿no? Y que forman parte de esto. Realmente no sé si la gente tenía esa creencia antes de que pasara todo esto, pero sí es verdad que estoy segura de que si algo positivo ha aportado esta situación es que yo creo que ahora la población es más consciente del esfuerzo y del trabajo que supone formar parte de esto y de que son muchas las personas que sacan esto adelante cada día para que ellos y todos podamos seguir teniendo la mejor atención médica que les podamos ofrecer, ¿no? Siempre que esté en nuestra mano. Hay un tema un poco delicado que se está comentando mucho a nivel social, que dice que en los hospitales se está priorizando salvar unas vidas sobre otras, porque no hay recursos para ayudar a todo el mundo. Bueno, pues es una buena pregunta. Es comprensible que se haya comentado mucho esto, pero realmente la priorización de recursos es algo que siempre ha estado presente en el ámbito hospitalario. Y no me refiero solamente desde un punto de vista económico, que también es importante, aunque quizá esto es algo que no pesa tanto en el caso de la sanidad pública, sino al punto de vista del paciente, ¿no? Hay que entender que cuando nosotros atendemos a un paciente, siempre tenemos que tener en cuenta todos los factores de esta persona, ¿no? Sus enfermedades previas, su capacidad de independencia o no, su calidad de vida, que viene condicionada pues, por sus patologías, y luego el tipo de enfermedad que tiene en este momento y qué pronóstico supone para ese paciente el proceso por el que está pasando, qué secuelas va a tener y qué calidad de vida le espera después de este proceso en concreto, ¿no? Y al final todo esto pues debe ser la base de nuestra actuación, porque no solamente consiste en diagnosticar y tratar cueste lo que cueste, sino en pensar qué le voy a poder aportar a este paciente. Dicho esto, el ámbito en el que este tipo de decisiones está más presente quizá es en el de las unidades de cuidados intensivos, donde al final existen unos recursos limitados y donde se realizan medidas terapéuticas agresivas para salvar la vida que no todos los pacientes toleran. Entonces, pues sí que desgraciadamente en este momento en el que ha habido una enorme sobrecarga, donde se han visto en el hospital a más de 400 pacientes nuevos por día, con mucha gente necesitando cuidados intensivos, tanto jóvenes como mayores, pues yo creo que las UCI se han visto obligadas a rechazar a pacientes que antes sí que hubieran admitido por falta de camas, ¿no? Por no tener al final un espacio donde poder ubicar a todos estos pacientes. ¿En tu hospital habéis tenido que trabajar con material defectuoso en algún momento? Bueno, hemos tenido que trabajar sin material para empezar, sobre todo al inicio, que era un caos, y cuando empezó a haber algo más de material, pues los médicos nos hemos visto obligados a trabajar sin todo el material adecuado. Incluso desde las plantas de hospitalización, pues había problemas para atender a los pacientes por falta de material de protección para todos, y nos hemos visto pasando planta todos los días con una mascarilla quirúrgica sin más a pacientes que empezaban con fiebre y se convertían en sospecha de COVID, ¿no? Mientras que otros trabajadores del hospital, como por ejemplo pues, celadores o personal de limpieza, pues sí que tenían EPIs para trabajar sin problema, ¿no? Yo recuerdo que al inicio teníamos que pedir las mascarillas FFP2 y esperar a lo mejor media hora o una hora a que bajaran 2 mascarillas para 6 personas, contando con médicos y enfermeras, ¿no? Lo cual pues obviamente era inviable. Entonces, al principio de esto, si hubiera sido por material, no habríamos podido ver ni a la mitad de los pacientes que teníamos ingresados. Pero evidentemente esto no es admisible, o sea, no podíamos dejar de atender a los pacientes, así que pues lo hacíamos con lo que tuviéramos a nuestra disposición y pues a cruzar los dedos, ¿no? Y ya está. En definitiva, pues bueno, un desastre, aunque es verdad que decir que con el tiempo esta situación también ha mejorado mucho
y luego hemos dejado de tener problemas para conseguir un material de protección adecuado para todos. En mi caso, la única experiencia sí que he tenido con material defectuoso como tal, sí que me ha pasado en la urgencia de llegar pues, para empezar el turno y demás, y que te den una mascarilla quirúrgica sin doble capa, que parecía casera, con gomas, con las gomas totalmente pasadas y al final no te la podías ajustar. Bueno, una basura, la verdad, vamos, que eso y nada era lo mismo, ¿no? Pero bueno, esa es un poco mi única experiencia en ese sentido. Clara, ¿tú crees que los medios nos están ocultando la peor cara de la pandemia? Bueno, a decir verdad, he seguido las noticias en los medios de comunicación de forma intermitente durante este periodo, ¿no? Porque al final pues también necesitas desconectar un poco del COVID. Pero yo creo que sí que se ha ocultado parte de información de esta peor cara, ¿no? De esto. Sí que ha habido medios que han dado voz a personas que han tenido experiencias pues muy traumáticas en sus domicilios, con familiares que incluso han fallecido en casa tras horas de espera a que los servicios de emergencias o de cuidados paliativos llegaran para poder aliviar los síntomas de esa persona, ¿no? Que estaba en sus últimos momentos, o bien para poder trasladarlo a un centro hospitalario. Pero sí que me da la sensación de que con frecuencia esto se ha tratado como casos aislados y realmente, pues por desgracia, es muchísima la cantidad de gente que ha vivido este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, sí que también pienso que se ha minimizado el tema de las residencias de mayores y que se ha dado una información parcial al respecto, ¿no? Y el problema del COVID en las residencias ha sido algo realmente desolador. Mi sensación es de que aunque todos hemos oído noticias en relación a esto, realmente no nos hacemos una idea del alcance que ha tenido realmente, ¿no? Si nos quedamos únicamente con la información que se nos ha aportado. Ha habido algunas voces desde tu sector que han dicho que el famoso aplauso sanitario de las 8 de la tarde es un gesto que se agradece mucho, pero que realmente no ayuda. No sé cuál es tu opinión sobre esto. Bueno, en mi opinión, creo que se ha politizado mucho el gesto del aplauso y que no hay que retorcer tanto las cosas, ¿no? A mí personalmente me parece que ha sido un gesto muy bonito y sincero de agradecimiento, sobre todo al principio, ¿no? Cuando el coronavirus empezaba a hacer mella en el sistema sanitario y se empezaba a notar la sobrecarga asistencial y la falta de recursos y personal por todas partes, pues esto se sentía como una forma de apoyo real, ¿no? Los primeros días la verdad es que para mí era muy emotivo, tanto desde casa, cuando veías que todo el mundo salía a las ventanas, ¿no? A los balcones y daba las gracias, como cuando estabas en la urgencia y podías salir a aplaudir y te encontrabas pues con todo el mundo fuera, con la policía concentrada en la entrada de urgencias, también aplaudiendo y mostrando un poco ese respeto, ¿no? Y luego mirabas hacia arriba y veías como los pacientes y el personal que estaba en las plantas pues salía también a las ventanas para aplaudir, ¿no? Entonces la verdad es que era algo pues muy bonito. Sí que es verdad pues que creo que poco a poco se ha ido diluyendo este espíritu del aplauso, en especial pues con la relajación de las medidas del confinamiento, ¿no? Pero me parece lógico, al final no vas a estar siempre con esto, ¿no? Pero bueno, yo creo que a lo mejor hacer un último día de aplauso y ya sería un buen final, ¿no? Para cerrar esto. ¿Qué opinas de la desescalada? La veo muy necesaria, la verdad. Creo que si no se hubiera hecho de una manera escalonada, habríamos vuelto a sobrecargar el sistema sanitario igual que al principio, porque si ha habido gente que no ha respetado el confinamiento, pues imagínate si se hubiera vuelto a la normalidad de 0 a 100. Cómo de bien o de mal se está haciendo, pues creo sinceramente que tampoco tengo conocimientos para poder valorarlo. Me parece tan importante que se vuelva a reactivar el país y los negocios, especialmente los pequeños y autónomos, que creo que son los que más lo necesitan, como que la gente siga en casa el mayor tiempo posible, independientemente de si les parece bien o mal, porque esto no se trata de gustos, sino de responsabilidad y de salud pública. El problema de esto es que yo creo que da igual lo lento que se haga, que a la gente se le va a acabar olvidando todo por lo que hemos pasado y de hecho lo vemos, ¿no? Los mismos que hace unas semanas se llevaban las manos a la cabeza por iniciar la desescalada, ahora exigen que se acabe ya, ¿no? Lo cual pues tampoco tiene mucho sentido ni es muy coherente. Si bien creo que lo que nos muestran al final es solamente una pequeña parte y que pues que por suerte todavía queda mucho sentido común en la población, o eso espero al menos. Clara, ¿tú crees que estamos tan cerca de acabar con esta situación como nos están contando?
Bueno, yo creo que hay que matizar qué se entiende por acabar con esto, ¿no? Al final el coronavirus no va a desaparecer de la noche a la mañana, sino que bueno, pues va a seguir habiendo contagios porque hay enfermedad activa, pero se trata de que esto ocurra de una manera controlada y al final todos nos vamos a adaptar a esta situación, yo creo, ¿no? Antes, cuando un paciente venía con fiebre y clínica respiratoria, pues tú pensabas en distintos patógenos, distintas bacterias o virus que podían ser causantes, y ahora al final el COVID-19 pues se va a incorporar como uno más, ¿no? Yo creo que la situación a nivel hospitalario está infinitamente mejor. Las salas de la urgencia destinadas al COVID han pasado a ser prácticamente del 100% a lo mejor un 10%, ¿no? Así aproximadamente, pues porque la demanda ha caído mucho, ¿no? Yo creo que esto es algo muy positivo y que efectivamente nos indica que esto se está controlando. También creo que ahora tenemos una buena época por delante, que es el verano, que va a ayudar a reducir todavía más el número de casos. Y bueno, pues ¿qué pasará el próximo otoño e invierno? Realmente no lo sabemos. Habrá que verlo, ¿no? Lo que sí que sabemos es que hemos adaptado nuestra forma de actuar y nuestro nivel de alerta, por así decirlo, para detectar posibles rebrotes y sobre todo para poder adaptarnos a ellos y poder ofrecer una atención ya mucho mejor, yo creo que desde el principio, ¿no? ¿Cómo crees que afectará esto al sistema sanitario de nuestro país? Desde un punto de vista asistencial, ya se están viendo los cambios, ¿no? Se han establecido circuitos sucios y limpios en el hospital para la atención de este tipo de pacientes y se ha modificado también el sistema de consultas. Durante este tiempo no ha habido una asistencia presencial en consultas externas, pero sí que se han empezado a hacer consultas telefónicas. Probablemente la tendencia sea mantener estas consultas telefónicas en los pacientes en los que sea posible, pues revisiones, pacientes bien controlados, pacientes en los que los ajustes solamente se tengan que hacer pequeños ajustes de medicación, ¿no? Y que solamente acudan al hospital aquellos en los que sea necesario. Pues eso, pacientes nuevos, pacientes que hayan empeorado o con clínica nueva que necesites hacer una evaluación pues más completa o que necesiten hacerse pruebas complementarias, etcétera. Desde un punto de vista del personal, yo creo que el uso de la mascarilla, por ejemplo, pues ya va a ser algo obligatorio de aquí en adelante y que al final se van a tomar más medidas de protección que las que se tomaban hasta ahora. Y desde un punto de vista laboral, pues espero sinceramente que esto suponga un cambio, ¿no? Una mejora en las condiciones y en los salarios de los trabajadores y una mayor inversión en sanidad, por supuesto. Yo creo que se han puesto de manifiesto todas las necesidades del sistema sanitario, así como sus puntos más débiles y más desprotegidos. Vamos, digamos que el sistema sanitario se ha quedado en bragas, literalmente, ¿no? Y desde los gobiernos yo creo que solo tienen que mirar en nuestra dirección para entender qué es lo realmente necesario. Aunque es verdad que sinceramente, la esperanza de que esto último pase también es cada vez menor cuando ponemos la tele, ¿no? Y vemos como todos los políticos hablan la mayor parte del tiempo de lo bien que lo han hecho. Entonces, bueno, así al final pues da la sensación de que nunca vamos a llegar a ninguna parte. Bueno, y para despedirme, lo primero de todo, daros las gracias a los dos por haberme invitado a pasar este rato con vosotros y por haberos interesado por nosotros como sanitarios, ¿no? Yo creo que ha sido una entrevista muy interesante para mí también. Y bueno, solo espero haber podido aportar algo con mi opinión, que al final es muy sencilla, ¿no? Teniendo en cuenta pues, que todavía soy muy ignorante en todos estos temas y que me queda mucho por aprender, ¿no? Así que nada. Muchas gracias y mucha suerte con vuestro programa, que espero que llegue cada día a más y más gente.